Saludos, apreciados estudiantes. Iniciamos este segundo lapso con las estructuras receptoras del cuerpo humano, el oído, gusto y olfato. Vale la pena recordar que en el lapso anterior venimos trabajando ya con estas receptoras o estas estructuras receptoras, estableciendo la relación entre ellas y el medio que nos rodea. Como el ser humano, pues estamos en contacto continuo con el ambiente a través de los estímulos percibidos por estas estructuras receptoras. Continuamos entonces en este segundo lapso describiendo lo que es el oído, el gusto y el olfato. El objetivo de esta unidad es establecer la relación funcional entre las estructuras receptoras sensoriales localizadas en el oído, la lengua y las fosas nasales, con la percepción del sabor, el olor y el sonido. En cuanto al contenido, tenemos pues el oído como receptor de estímulos vibratorios y estímulos que indican posición y movimiento del cuerpo. La lengua como receptor de estímulos gustativos y las fosas nasales como receptor de estímulos olfativos. Iniciamos entonces con el oído. Vale la pena mencionar que el oído no solamente cumple función de audición, sino también cumple función en cuanto al equilibrio, el mantenimiento del equilibrio, ya que informa acerca de los cambios de posición del cuerpo en el espacio. Ambas funciones son posibles gracias a la organización estructural del oído. Entonces, tenemos acá en esta imagen, pues está representado todas las partes del oído. Vamos a ir desglosando cada una de ellas y explicando su fisiología. Comenzamos entonces con las estructuras que forman el oído externo. Está el pabellón de la oreja, que es todas las estructuras que estoy señalando acá. Es un pliegue o un repliegue de piel que recubre un cartílago elástico, de donde sale el conducto auditivo externo. Los diferentes pliegues del pabellón reciben los nombres pues indicados acá. Bueno, esta figura no me lo representa, pero está formado por diferentes pliegues, los cuales tienen como función recibir las ondas sonoras del medio externo y la van a conducir por todo el conducto auditivo, que estoy señalando acá. Van a ser conducidos por todo este conducto hasta el tímpano. El conducto auditivo recubre 1.5 centímetros de largo y está lleno de vellos y glándulas, los cuales producen cerumen que impiden el paso de polvo y otros cuerpos extraños hacia el interior, hacia el tímpano. Y su función es conducir las ondas sonoras, como ya lo mencioné anteriormente, que son recibidas del medio y que son trasladadas por el pabellón de la oreja hacia lo que es el tímpano. En cuanto al oído medio, está formado por el tímpano, las cadenas de huesecillo y la trompa de Eustaquio. El tímpano es una membrana que está pues a la altura del canal auditivo y ella vibra con estas ondas sonoras que provienen del conducto auditivo y su función es transmitir esas vibraciones hasta la cadena de huesecillo. Vemos acá en la figura, seguidamente en el tímpano están las cadenas de huesecillo y una vez que esas ondas sonoras son transmitidas hasta esta cadena, estos huesos, que son 3 de tamaños muy pequeños, están conectados unos con otros. También ellos, aparte de transmitir la onda sonora que vienen del tímpano, pues regulan la intensidad de esas ondas y la pasan al oído interno.
De acuerdo a su forma, esta cadena de huesecillos pues lleva el nombre de martillo, el martillo se encuentra en contacto con el tímpano directamente. El yunque se encuentra entre el martillo y el estribo es el que comunica con la ventana oval al oído interno. La trompa de Eustaquio es una abertura del hueso temporal, este que vemos acá que estoy señalando en la figura. Esa abertura o ese hueso temporal comunica con la faringe y permite al oído graduar lo que es la presión interna de acuerdo con la presión atmosférica. Por eso cuando vamos o cuando variamos la altura en la que estamos, si estamos en una parte plana y subimos a algo más alto, los oídos se tapan, ¿verdad? Eso ocurre porque se llenan de aire, porque la presión de nuestro cuerpo es diferente a la presión que está en el exterior. Entonces, cuando esto ocurre, se nos tapan los oídos y esta abertura, esta estructura llamada trompa de Eustaquio, permite que ese aire sea expulsado y podamos entonces equilibrar esa presión interna con la presión externa. Seguimos entonces con el oído interno. Está compuesto por una serie de cavidades donde se alojan los órganos como los órganos llamados laberinto óseo, el laberinto membranoso. Entre ambos laberintos, cada uno de ellos está formado por estructuras muy similares, pero entre ellos hay un líquido conocido como la perilinfa, y dentro del laberinto membranoso está la endolinfa. Ambos líquidos participan también en la regulación o en la transmisión de esas vibraciones sonoras que vienen del exterior. El laberinto óseo, les decía que ambos laberintos tienen estructuras parecidas. El laberinto óseo está formado por un vestíbulo, unos canales semicirculares y una cóclea o caracol. Lo estoy señalando en la imagen, pero estas estructuras también las podemos encontrar en el laberinto membranoso. Entonces vamos a destacar lo que es el laberinto membranoso, comenzando con el vestíbulo, el cual consta del utrículo y el sacro. Aquí en esta figura no podemos ver el utrículo y el sacro, lo vamos a ver en la imagen siguiente. Lo que podemos adelantar es que ambos participan o están relacionados con el mantenimiento del equilibrio. Los canales semicirculares, esto que vemos acá, estos canales que tienen una forma de semicírculo, ellos son 3 y cada uno está en un plano distinto. Ellos están llenos de endolinfa y en el sitio donde se insertan el utrículo se encuentra una protuberancia en forma de bombilla denominada ampolla. También lo vamos a ver en la imagen siguiente cuando estaremos explicando cómo se da este mecanismo del equilibrio. El caracol comprende 3 rampas, que es la rampa vestibular, que es un conducto lleno de perilinfa que conecta la ventana oval, donde se acopla el estribo, esta que viene acá. Seguidamente del estribo viene la ventana oval, y de la ventana oval pues se encuentra esta rampa vestibular que lleva los impulsos nerviosos hacia el órgano de corte. Luego nos encontramos con la rampa coclear, que es un conducto separado de la rampa vestibular por una membrana llamada tectorial y de la rampa timpánica por una membrana llamada basilar. Esta rampa está llena de endolinfa y presenta órganos de corte, los cuales son los encargados de escuchar, ¿sabes? Del escuchar, y cada órgano de corte presenta alrededor de 24.000 células pilosas a lo largo de toda la rampa. Estas células son las encargadas pues de transmitir esas vibraciones
y producir lo que es el sonido propiamente dicho. En la rampa timpánica se encuentra debajo de la coclear y está llena de perilinfa. Esta rampa termina en la ventana redonda, que es la que permite que las ondas sonoras se transmitan a lo largo de todo el caracol. Una vez que estas ondas sonoras viajan a lo largo de todas estas rampas, de todo el caracol, esa información o ese estímulo va a viajar vía nervio auditivo hasta la corteza cerebral. Eso lo vamos a explicar entonces en lo que es la fisiología de la audición. Tenemos finalmente, podemos mencionar o indicar en esta imagen el nervio auditivo. Este nervio posee dos ramas, una que parte del vestíbulo membranoso y canales semicirculares que se relacionan con la información de equilibrio, y otra que parte del caracol y que se relaciona con la información de la audición propiamente dicha. Se puede apreciar claramente las dos ramas, la que parte desde los canales semicirculares y la que parte del caracol. Ellos son los que van a llevar ese estímulo nervioso hasta la corteza cerebral. Ahora bien, explicando un poco lo que es la fisiología de la audición, vámonos al inicio. Y tenemos entonces que el pabellón de la oreja es quien capta esas ondas sonoras, las concentra y las lleva o las conduce hacia el oído interno. ¿Cómo hace eso? Bueno, a través de las vibraciones del tímpano, la cual va a mover la cadena de huesecillos. Estas vibraciones van a mover la cadena de huesecillos. Estos están unidos por pequeños ligamentos que también pueden relajarse o se relajan o se tensan de acuerdo a la intensidad de la onda. De esta manera, ellos pueden regular el paso del sonido que viene del exterior. El estribo, esta que está acá, se pone en contacto con la ventana oval. Y del otro lado hay el perilinfa, como lo mencioné anteriormente, que va a ocupar toda la rampa vestibular. Toda esta rampa que inicia acá desde la ventana oval, toda esta rampa está llena de este líquido llamado perilinfa. Cuando esta perilinfa vibra, hace que la endolinfa que se encuentra en la rampa coclear también se mueva. ¿Okay? Y los cilios de los órganos de Corti se ponen en contacto con la membrana tectorial, ya que la membrana basilar se mueve también por la presión ejercida por las ondas, y esto origina impulsos nerviosos. Y estos impulsos nerviosos, pues, son los que se van a traducir en sonidos en el cerebro una vez que esta información es transmitida por el nervio auditivo. Para amortiguar las ondas, la rampa timpánica también tiene que haber sido estimulada por la onda sonora. Esta onda la lleva hacia la ventana redonda, donde se deforma y se absorbe. Es importante recalcar que si la ventana redonda no existiese, las ondas no podrían viajar a través de estos líquidos, ya que los líquidos se encargan de deformarla y al estar encerrado en una caja ósea permanecerían inmutables. Entonces, gracias a esta ventana redonda y a estos líquidos, es que las ondas pueden ser trasladadas, desplazadas por todas las rampas que conforman el caracol y transmitida a través del nervio auditivo hasta la corteza cerebral, y es donde realmente se produce el sonido tal cual lo percibimos. Hablemos entonces un poco sobre lo que es el equilibrio. Vemos acá en esta imagen, vamos a mencionar lo que son las estructuras que participan en el equilibrio, como es el sáculo y el utrículo. Ambas estructuras se encuentran en el vestíbulo del laberinto membranoso. El utrículo, como lo señala acá esta flecha, es el saco membranoso donde parten los canales semicirculares.
Y el sáculo es el saco membranoso del que parte el caracol. Ambos, como ya lo mencioné anteriormente, están relacionados con la función del equilibrio. Dentro del utrículo, tanto en el utrículo como el sáculo, están recubiertos por pequeñas deposiciones de carbonato de calcio, conocidas como otolitos. Esta estructura que está acá son los otolitos, no vamos a detallar mucho en ellos. Lo que nos interesa saber es que los otolitos y las vellosidades nerviosas son las que captan los cambios de inclinación cuando el cuerpo se acelera, ¿verdad? Dado que la endolinfa también se mueve. Ya hemos dicho que la endolinfa es el líquido por el cual viaja esta onda sonora y cuando el cuerpo se mueve, pues la endolinfa también se mueve y envía la información al cerebro y permite ese conocimiento inconsciente de la posición en el espacio del cuerpo. Sabemos entonces dónde nos encontramos o en qué posición nos encontramos gracias a ese movimiento interno de la endolinfa que percibe estas ondas, incluso la presión atmosférica, y nos hace pues establecer el equilibrio o estar en equilibrio y que el cuerpo se mantenga bien sea erguido o en la posición en que el cerebro pues le indique. Los canales semicirculares, como ya lo mencioné, son 3 y cada uno se encuentra en un plano espacial, es decir, en un plano horizontal, un plano vertical y un plano oblicuo. En el punto donde se inserta en el utrículo presenta una estructura denominada ampolla. Vamos a señalarla acá. Esta ampolla posee vellosidades parecidas a la de los utrículos, pero en la ampolla no hay otolito. Cuando nosotros movemos la cabeza en cualquier dirección, o se sube o se baja, la endolinfa también se mueve. Y la ampolla es estimulada enviando la información hacia el cerebro, lo que cambia el esquema de ubicación espacial que se tenía antes. Si antes estábamos en una parte baja y subimos, ese movimiento del endolinfa nos va a indicar que el movimiento inicial ha cambiado. Es decir, ya no estamos en una parte baja, sino estamos ahora en una parte alta. Si seguimos el ejemplo. Otro ejemplo que pudiéramos establecer o traer a colación, y creo que es uno de los más comunes porque muchos ya lo hemos vivido, cuando vamos en un barco o vamos en un avión, los canales semicirculares son estimulados de manera de que cuando se desplazan, son estimulados de maneras diferentes. Cuando nos desplazamos en un avión o nos desplazamos en un barco, esta estimulación de los canales semicirculares puede producirnos, pudiéramos tener una sensación de mareo, porque nuestra posición ha cambiado como normalmente estamos, ¿verdad? Así que el cerebro, gracias a este sistema del equilibrio, siempre va a tener información de la posición espacial del cuerpo, bien sea que este se halle en reposo o se halle en movimiento. Esto también nos permite calcular los movimientos y el alcance que vamos a tener en esos movimientos. De allí la importancia de este sistema del equilibrio y su relación con el sistema de la audición. Seguimos entonces con el otro órgano sensorial, como es el sentido del gusto. En los seres humanos, este sentido está ubicado en la lengua. Es un órgano que cumple también otras funciones como la deglución y la fonora. Se trata de quimiorreceptores que son capaces de reaccionar ante las sustancias liberadas por el alimento. Estos receptores se hallan en estructuras en forma de yema, conocidas como bulbos gustativos, que se encuentran en las papilas. Cada bulbo es una cápsula que contiene varias células sensoriales
las cuales presentan en su superficie vellosidades que se asoman a un poro gustativo. Esto quiere decir que tenemos entonces cerca de 10.000 bulbos que a su vez están formando lo que son los poros gustativos. Básicamente se reconocen 4 sabores, el dulce, el salado, el ácido y el amargo. Se ha comprobado que cada uno de estos bulbos puede reaccionar a más de un sabor, pero también se sabe que hay bulbos diseñados para percibir sabores específicos. No vamos a profundizar mucho en lo que son las papilas de la lengua. La podemos ver acá en esta imagen. Hay papilas calciformes, papilas hemisféricas, papilas filiformes, papilas fungiformes y las papilas foliares. Cada una de esas papilas, su función principal es captar los sabores, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre cómo se da este mecanismo del gusto y cómo esta función nos comunica o nos relaciona con el medio externo. Para que una sustancia se pueda producir o se pueda dar en la sensación de sabor, es necesario que en primer lugar esta sustancia deba ser soluble en agua o en líquido. Esto es necesario que sea soluble para que se pueda disolver en la saliva. Allí se inicia entonces la primera fase de lo que es el mecanismo del gusto. Luego que es disuelto en la saliva, alcanza las membranas de las células que están formando los botones gustativos. Se genera entonces lo que son en las fibras nerviosas aferentes, que son un conjunto de nervios gustativos, se generan los impulsos nerviosos que van al tálamo y a la corteza cerebral, donde esta información es procesada y es transformada en sensaciones gustativas. Así es como percibimos los sabores que nos provienen de los distintos alimentos que consumimos o que llevamos a la boca. El olfato es otro órgano quimiorreceptor del cuerpo y que está íntimamente ligado al gusto. No solo por su naturaleza de excitabilidad, sino también porque está localizado en la cara. O sea, hay comunicación entre la boca y el olfato, y ambos órganos actúan para percibir lo que son los sabores y olores, que nos van a llevar finalmente a relacionarnos con nuestro medio externo. Vamos a ver acá entonces lo que son las estructuras del olfato. Tenemos las fosas nasales, que se encuentran encima de la cavidad bucal. Son 2 y están separadas por el tabique nasal. Se halla internamente tapizado por lo que es la pituitaria olfativa o pituitaria olfativa, pero acá en el dibujo podemos ver pituitaria amarilla y pituitaria roja. Ambas pituitarias forman lo que se conoce como pituitaria olfativa. Al igual que en la lengua, el sentido del olfato comparte las estructuras que lo sostiene con otras funciones, como son la del calentamiento y la filtración del aire que va a pasar a los pulmones. Estas neuronas que se hallan en la pituitaria se reúnen con el nervio olfatorio, que lo vemos en la parte superior, acá, que atraviesa la lámina cribosa al hueso etmoide y que sirve de base al cerebro. Llega al bulbo olfatorio que se halla en la base del mismo, y cuando una sustancia desprende partículas gaseosas y estas se quedan pegadas a la pituitaria, es cuando se estimulan las células receptoras y entonces podemos percibir el olor. Somos capaces de captar aproximadamente 50 olores diferentes y una variedad de combinaciones infinitas.
Tal vez por esta misma razón el olfato es el sentido que tiene mayor capacidad de adaptación, desapareciendo de la percepción del 50% de los olores luego del primer segundo de ser captado. O sea, es decir, cuando nosotros percibimos un olor o un aroma, pues la percepción de ese olor nos podemos adaptar a ella en el transcurrir de unos minutos. Porque por esta capacidad de adaptación que tiene este órgano a los olores. Entonces, como ya hemos mencionado, está íntimamente ligado al gusto, porque cuando consumimos los alimentos, estos desprenden partículas que no solamente olemos antes de llevarnos a la boca, sino que también podemos anticipar su sabor. Solamente con el olor podemos anticipar el sabor de ese alimento, ya que viajan internamente por las fosas nasales y van a acentuar el sabor. O sea, una vez que nosotros consumamos el alimento, ya lo hemos percibido el olor, y una vez que lo consumamos, entonces lo que va a hacer estos dos órganos en combinación es acentuar el sabor de esos alimentos. Cuando estamos, para tener una idea también de lo que estoy hablando en cuanto a la acentuación del sabor de los alimentos gracias al olfato, cuando cuando una persona está resfriada, puede saborear menos los alimentos, ya que no puede respirar con normalidad, entonces no le llega ese aroma a través de las fosas nasales, y por eso es que los alimentos no percibe el sabor. Esto para ilustrar un poco lo que acabo de explicar en cuanto a la relación que existe entre el olfato y el gusto. De esta manera hemos culminado esta unidad, la unidad número 1 de este segundo laxo, y que vienen con relación o viene relacionada con la última unidad que vimos en el primer laxo, que tiene que ver con los receptores sensoriales. Hemos visto entonces con esta unidad, hemos culminado la descripción de estos 5 receptores sensoriales, como son la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. Todos en conjunto y en perfecto funcionamiento, pues permite la relación del ser humano con el medio exterior, percibiendo a través de cada uno de estos estímulos sensoriales que son enviados por nervios eferentes hasta el sistema nervioso central, obteniendo o procesándose esta información para dar una respuesta vía aferente, bien sea hacia un órgano o hacia un músculo o hacia una respuesta de reflejo, dada pues o de acuerdo a ese estímulo que se haya recibido. Entonces culminamos acá. Espero pues que poder haber explicado y que se haya entendido el contenido. Concluimos entonces esta unidad.